Bueno, y al living le damos la bienvenida al doctor Ricardo Muñoz, abogado constitucionalista, docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Doctor, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Lo hemos convocado para que nos ayude a entender esto que está proponiendo ahora, en estos días, el Gobierno Nacional, que está lanzando al debate el tema de la reforma electoral, que contempla boleta única, unificar la fecha de las elecciones. Queremos que nos ayude a entender si esto es beneficioso o no para el interior del país, ¿no? Pero vamos con los principales puntos y después... ¿Cómo no? ¿Tenemos opinión, le parece, sí, doctor? Sí. Bueno, a ver, vamos a repasar en la trama que hemos preparado los tres ejes de este debate que está planteando el Gobierno Nacional de la reforma electoral. Boleta única, el gobierno impulsa la introducción de la boleta única, ya sea electrónica o manual. El presidente Macri es partidario de la variante electrónica, como se aplicó el año pasado en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Salta. Vamos con el otro eje. Independencia. Macri quiere crear un organismo independiente del Estado para controlar la realización de los comicios bajo la supervisión de la Cámara Nacional Electoral. Pretende que la organización de las elecciones no esté a cargo de una repartición dependiente del Ministerio del Interior. Vamos con el tercer eje, el calendario unificado. Un objetivo fundamental de la reforma promovida por el gobierno es unificar lo más posible la fecha de las elecciones nacionales y los comicios provinciales para evitar el extenso cronograma de votaciones que rigió durante todo el año pasado, cuando hubo elecciones en 30 de los 52 domingos del año. ¿Qué opina, doctor? Sobre todo acentuando la mirada en nosotros, ¿no? Que somos del interior, porque Así parece es. que las cosas estuvieran concentradas allá. Sí, generalmente cuando se piensa en realizar modificaciones o reformas electorales o políticas, se lo hace desde el punto de vista de la visión porteña de la política y del país, que generalmente no coincide con lo que pensamos desde el interior del país. Hay algunas cuestiones que me parece que son absolutamente indiscutibles a esta altura. Por ejemplo, pensar en la existencia de una boleta única. Una boleta única que la tenemos en Córdoba, una boleta única que la tenemos en la provincia de Santa Fe, y donde la exteriorización del votante ha sido bastante correcta, el sistema de instrumentación ha sido óptimo, se han llevado adelante campañas de concientización y de educación sobre las características de esta elección. De tal modo que me parece que la boleta única formato papel es indiscutible. La otra posibilidad, la boleta electrónica, sí, digamos que ha tenido éxito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como se dijo también en la provincia de Salta, y algunos experimentos que se han realizado en el interior del país han sido exitosos, pero tengamos en cuenta que acá hay que entrar a discutir ¿quiénes son las empresas proveedoras de ese sistema? ¿De qué manera se asegura la absoluta inviolabilidad de la decisión del votante? ¿Y cuáles son los mecanismos de control al cual los distintos fiscales partidarios pueden acceder? Digamos, en la medida que estas dudas que tiene la boleta electrónica puedan ser saldadas, sería un camino interesante. Pero que hasta tanto eso no ocurra, porque además convengamos, hay muchos intereses económicos de grandes empresas proveedoras de este tipo de servicios. Creo que se podría intentar a nivel nacional el formato de boleta única papel. Eso por un lado. La otra cuestión de la... unificación de fechas. La unificación de fechas, en general, a mí no me gusta. Tampoco me gusta esta cantidad impresionante de elecciones domingueras. Yo creo que aquí hay que diferenciar los distintos niveles. De tal modo que las provincias que tienen autonomía política e institucional, sí, pueden definir cuál es la fecha de sus elecciones. Hay que tener en cuenta que hay constituciones provinciales que obligan
que las elecciones provinciales sean en fecha distinta a las nacionales. Hay otras constituciones provinciales que dicen que tiene que ser en la misma fecha que las nacionales. Es decir, esto, digamos, hay que respetar el pluralismo político institucional de las provincias de tal modo que ellos puedan en alguna medida fijar. ¿Para qué? Para poder debatir sus propios problemas y que no se vean arrastrados con una elección nacional en donde los grandes medios nacionales priorizan la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y lo nacional, y olvidan el resto del país, es decir, olvidan el país real. Claro. Y eso precisamente ayuda a que ese país real tenga una exteriorización si cada provincia puede fijar la fecha de sus elecciones. Podrá coincidir o no, pero que lo resuelva cada provincia. Por otro lado... Y que sea una verdadera oportunidad de debatir sobre lo que está pasando. Pero que evidentemente hay que debatirlo. Uno ve, por ejemplo, cuestiones electorales lamentables como lo que pasó en Tucumán. Y evidentemente que eso exige y requiere un cambio importante. Pero también lo vemos en el interior de la provincia. ¿Por qué? Porque hay municipios, ciudades que han dictado su carta orgánica y que establecen que las fechas de elecciones no pueden coincidir ni con nacionales ni con provinciales. Sí. El caso concreto de la ciudad de Río Cuarto, que por eso tenemos elecciones en este año 2016, separadas de todas. Entonces, yo creo que para que el votante pueda diferenciar las propuestas de lo nacional, de lo provincial y de lo municipal, tiene que ser elecciones distintas, de tal modo que cada candidato, cada partido pueda también dar a conocer su propuesta. El electorado no necesariamente va a votar siempre por el mismo partido, y lo hemos visto en las elecciones el año pasado, como elecciones municipales hacia un partido, provinciales a otro, nacional a otro. El votante es una persona inteligente. Ahora, no lo confundamos, no mezclemos lo que no debe ser mezclado si unificamos las elecciones en el mismo día. Que lo resuelvan las provincias, si quieren hacerlo o no. Claro, porque si esto se implementara, planteemos escenarios hipotéticos, sí. No se puede imponer, no, tendría que entrar a realizar como una especie de convenios. Por exactamente, así, las provincias en algunos casos, por ley, podrán aceptarlo, en otros casos, si quieren aceptarlo, tienen que modificar las constituciones provinciales. Claro. Entonces, es una cuestión compleja. Lo importante es que se comienza a debatir. Y ahora, que estamos lejos de las elecciones, de tal modo que no, lo que se debate no está pensando qué es lo que me conviene más, sino pensando en el futuro. Y el otro punto que a mí me parece muy bueno es el órgano de fiscalización y control. Eso sí, tiene que salir del ámbito del Poder Ejecutivo. Le da transparencia que sea un órgano independiente, donde tenga participación distintas fuerzas políticas y también distintos actores institucionales que van a garantizar una mayor fidelidad y control de esto, entre los cuales los fondos que se destinan para las campañas electorales. Pero esto no de la necesidad de que tengamos fechas distintas para poder debatir por provincia, por localidad, y que no pase lo que nos comentaba en el bloque anterior el intendente de Balaeta, ¿no? Que dice, nosotros tenemos nuestras problemáticas. Exactamente. Y necesitamos ser escuchados. Exactamente, exactamente. El interior necesita ser escuchado en las capitales de provincia, y las provincias necesitan ser escuchadas en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Más, hay otra cosa que no tiene nada que ver con esto, que me permite decirlo. Los habitantes de la República Argentina, en su gran mayoría, financiamos la policía de la ciudad de Buenos Aires. La Policía Federal, la División Metropolitana, la pagamos todos los argentinos. Los porteños pagan solamente una minúscula, la Policía Metropolitana. Se transfiere a la ciudad de Buenos Aires la Policía Federal en lo que respecta a la metrópolis, pero también se modifica el presupuesto y se le incrementaron las partidas para la ciudad de Buenos Aires. Seguimos los argentinos pagando a la policía a los porteños, y eso no es justo. Gracias, doctor. Gracias a usted. Vamos a la pausa, ya volvemos.